victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Estimados hermanos, el tema de hoy es cómo debemos esperar la respuesta a la oración. Cuando los creyentes tenemos problemas o necesitamos algo, acudimos a Dios, le oramos para pedirle aquello que nos falta. Pero ¿cómo debemos esperar las respuestas de Dios a nuestras oraciones? ¿Qué actitud tenemos que tener? Dice el Salmo 27 en los versículos 3 y 14, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta es la actitud que debemos tener los creyentes cuando esperamos respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones. Hablemos de ello. Los creyentes debemos presentarnos en todo tiempo y circunstancias ante Dios con nuestras alegrías y tristezas. Los creyentes hablamos con Dios por medio de la oración. La oración es una conversación entre el creyente y su Dios. Es una charla entre un hijo y su Padre eterno. El Salmo 27, versículo 4 y 7 dice: una cosa he demandado a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. El salmista ora a Dios, es decir, habla con Dios. Un creyente habla con Dios a través de la oración. La oración es una forma en la que el alma se expresa para con Dios. La oración brota del alma o del corazón y lo hace de forma espontánea. El creyente habla con Dios. Si no lo hace, no es creyente. Dice el primer libro de Samuel 1, 9 al 11, 13 y 15, que Ana, con amargura de alma, oró, diciendo: Jehová, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y dieres a tu sierva un hijo varón. Estaba hablando con Dios, como nos dice a continuación el texto. Ana hablaba en su corazón y dijo: soy una mujer atribulada de espíritu, que he derramado mi alma delante de Jehová. Qué hermosa descripción de la oración, derramar el alma delante de Dios. Por tanto, la oración no necesita aprendizaje en el fondo, es decir, en el qué se habla con Dios, ni en el por qué, ni en el para qué. Solo en la forma. Según la Biblia, el creyente necesita saber cómo debe de orar y a quién debe de orar. Y sobre esto Jesús habló en muchas ocasiones. En Mateo 6:9, Jesús dijo a sus discípulos: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y en Juan 14:13, Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Por tanto, hay un aspecto de la oración que debe ser aprendido, las formas, la manera, a quién hay que hablar, a quién hay que dirigirse. La oración es a Dios Padre, nunca a Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, y menos a ningún humano. Por tanto, eso hay que aprenderlo. Pero un creyente ora. Un creyente necesita orar, necesita hablar con Dios, necesita relacionarse con Dios. Es como el cordón umbilical entre una madre y su hijo. Así es la oración entre un creyente y Dios. Es el cordón umbilical. Un creyente siempre ora. Y por la oración, los creyentes agradecemos a Dios lo que nos ha dado o buscamos aquello que necesitamos. Por la oración, damos gracias a Dios por las muchas bendiciones recibidas de su parte. Algunas de ellas ni siquiera reparamos en que son bendiciones, como el respirar. Todos los días respiramos. Y no pensamos que eso sea un don de Dios, un regalo de Dios. Pero en estos días de enfermedad del COVID-19, en los que algunas personas han necesitado respiradores para poder sobrevivir, no sé si algunos de vosotros habéis reparado en que algo tan cotidiano como respirar, como un don de Dios, de, de parte de Él en su hacernos como personas, como criaturas humanas, un don de Dios tan sencillo como ese, en algún momento de la vida puede volverse muy difícil. Dios nos bendice de muchas maneras. Nos da el sol, nos da el aire que respiramos, nos da los alimentos, nos da la vida, nos da tantas y tantas cosas. Y cuando oramos, debemos darle gracias. Dice el Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Y dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y dice Isaías 63:7, de las misericordias de Jehová haré memoria, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántas bendiciones nos da Dios cada día? La oración es un medio y una oportunidad para dar gracias a Dios. Pero también por la oración, los creyentes pedimos a Dios. Pedimos a Dios aquello que necesitamos. Pedimos a Dios aquello de lo que carecemos, aquello que nos falta. Dios quiere que le pidamos. Cuando Jesús enseñó a orar, enseñó que parte de la oración es pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos pedir. Dios se goza en que pidamos sus hijos cuando necesitamos algo de Él. Y debemos pedir, pues, cosas que tenemos y a las que no damos importancia y que pueden no estar ahí si no seguimos pidiéndoselas a Dios. Por ejemplo, el ir a la casa de Dios. ¿Cuántos creyentes han tenido y tienen la oportunidad de ir a la casa de Dios y no la han aprovechado? En estos días de COVID, en estos días de confinamiento, vimos cómo ni siquiera podíamos ir, durante un tiempo, ni siquiera podíamos ir a la casa de Dios. No podíamos. Nosotros, los creyentes de aquí, de La Laguna, me estáis escuchando, los de toda la isla de Tenerife, los de toda España y en muchas partes del mundo. Por el confinamiento, muchos creyentes no pudieron ir a sus lugares de culto.
En el Salmo 27, el salmista pide a Dios y dice, una cosa he demandado a Jehová, Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Un creyente, mientras pueda, acude a la casa de Dios. Acude allí a adorar a Dios, acude allí a tener comunión con Dios, a gozar de la presencia de Dios. Jesús dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los creyentes también acuden a la casa de Dios para tener comunión los santos los unos con los otros. Y porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Por tanto, la primera petición que encontramos aquí en este Salmo 27 es sobre algo que en principio nos puede parecer normal, cotidiano, algo que es ordinario, pero que podemos perder en cualquier momento. Señor, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. También por la oración los creyentes pedimos a Dios que no se enoje contra nosotros a causa de nuestros pecados o infidelidades, pidiéndole perdón por ellos. La oración es un medio muy importante para ponernos al día con Dios. Dice el Salmo 27, versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Y dice Mateo 6, 12 al 13, y perdónanos nuestras deudas, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración es un medio maravilloso para reconciliarnos con Dios, para confesarles nuestros pecados, para que, perdonándonos Dios por la sangre de Jesucristo, de esos pecados, Dios no se enoje con nosotros. Por la oración los creyentes pedimos a Dios que no se desagrade de nosotros, que no nos retire su gracia y su bendición. Dice el Salmo 27, 9 y 12, no me dejes ni me desampares. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. No hay mayor desgracia que Dios nos retire su gracia. Eso es lo que significa la palabra desgracia, la ausencia de la gracia. Estar en desgracia es no tener la gracia de Dios, que es la que realmente nos bendice y la que puede hacer por nosotros grandes cosas. Un creyente debe pedirle siempre a Dios, Señor, no me retires tu gracia, no me retires tu bendición. Obviamente, cuando pedimos esto, debemos saber que si Dios retira a alguien su gracia y su bendición es por el pecado. Por tanto, si pedimos a Dios esto, debemos también al mismo tiempo buscar la santidad de Dios, andar en santidad de Dios, andar en forma y piadosa manera de vivir. Por la oración los creyentes pedimos a Dios conocimiento sobre su camino recto y justo en medio de un mundo contrario a su luz y verdad. Dice el Salmo 27, 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Los creyentes, los hijos de Dios, tienen muchos enemigos. Los primeros son aquellos del mundo que aborrecen a Jesús y aborrecen también a los discípulos de Jesús. Aquellos que están en tinieblas
aborrecen a los que están en luz. Y el creyente debe de andar en el mundo para proclamar el mensaje de salvación. Jesús lo dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por tanto, debemos estar en el mundo, expuestos a todo tipo de actitudes negativas por parte de aquellos que no aman a Dios, que no quieren saber nada de Dios y que nos aborrecen porque nosotros seguimos al Señor. Tenemos que pedirle a Dios: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber andar en el mundo, para saber tratar a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que aborrecen a Dios y que nos aborrecen a nosotros. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nuestro comportamiento, para que nuestras vidas sean un reflejo de Dios, de su luz, de su santidad, para que sean un instrumento de salvación en sus manos. Por tanto, los creyentes debemos de orar para dar gracias a Dios por sus muchos beneficios y también para pedirle a Dios que supla nuestras carencias, nuestras deficiencias, para que con su gracia y con su poder nos dé aquello que necesitamos. Pero ¿cómo debemos esperar los creyentes las respuestas de Dios a nuestras oraciones? ¿Cómo debemos esperar esas respuestas? En primer lugar, las debemos esperar sin temor, sin miedo, sin angustia. Dice el Salmo 27, 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, no temerá mi corazón. La falta de fe nos hace padecer angustia y miedo en los momentos difíciles de nuestras vidas. En 2 de Samuel 22:7 se dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. En mi angustia invoqué a Jehová. Y en Mateo 8:26 Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es un ejemplo, estos dos textos que hemos leído, de cómo aún los creyentes del Antiguo Testamento, buenos creyentes, o los discípulos del Nuevo Testamento, cómo en sus momentos de situaciones difíciles por las que pasaron, cómo se llenaron de angustia o de miedo. Esto es propio de la naturaleza humana, esta que tenemos. Hasta que estemos un día con el Señor, tendremos que llevar y sufrir las consecuencias de una naturaleza humana pecaminosa. Dios nos ha salvado en Cristo, pero aún conservamos esa vieja naturaleza humana pecaminosa, que la Biblia llama la carne o el viejo hombre. Y la tendencia de esa naturaleza vieja es temer. Temer ante la enfermedad. Temer y angustiarse ante la pérdida del trabajo. Temer y angustiarse ante una situación inesperada, una situación que nos parece difícil de sobrellevar. Esa es la tendencia del viejo hombre, de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Por eso, el creyente, cuando padece una situación de dificultad y ha encomendado la misma a Dios, ha pedido a Dios que intervenga, que le ayude, debe pedirle: Señor, sé mi luz, sé mi luz. Señor, líbrame del temor, líbrame de la angustia,
líbrame de padecer todas esas consecuencias que atribulan el alma, que nos hacen vivir no como hijos de Dios, sino como mendigos, no como personas que tienen la salvación, sino como si estuviéramos aún descarriados como ovejas. Por eso debemos, en primer lugar, pedirle a Dios en nuestras oraciones, en la respuesta de Dios a nuestras oraciones, debemos pedirle que nos ayude a estar atentos en espera de su respuesta desde una actitud en la que no haya ni temor, ni angustia, ni miedo, ni nada parecido. También debemos esperar las respuestas a nuestras oraciones con confianza plena. Dice el Salmo 27, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Los creyentes deben recordar que Dios está siempre con sus hijos, siempre, aún en los momentos difíciles, porque Dios no está ajeno a los momentos difíciles, a las adversidades por las que pasamos. Y Dios es permanentemente fiel y Dios es la ayuda de sus hijos en todo tiempo y circunstancias. Dice el Salmo 27, 5 y 9, Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Mi ayuda ha sido. Dios está con nosotros en todo tiempo, siempre. Las personas cercanas a nosotros, incluso las más cercanas a nosotros, pueden fallarnos en algún momento de nuestras vidas. Lo hemos visto muchas veces en nuestras lecturas de la Biblia. Como hermanos fallan a hermanos, como padres fallan a hijos, como esposos fallan al otro esposo o a la esposa. Hemos visto cómo los seres humanos, aún los cercanos, se fallan unos a otros. Dice el Salmo 27 y versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Cuántos creyentes han visto truncadas sus relaciones familiares, sociales, laborales, por personas que no toleraban que fueran creyentes? ¿Cuántos creyentes han sufrido en sus carnes aquellas palabras del Señor Jesucristo? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero aunque nuestros más íntimos nos fallen, nos abandonen, Dios nunca, nunca nos fallará. Nunca, nunca jamás. Él es fiel. Por eso el Salmo 27, versículo 3 y 10, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová me recogerá. Jesucristo lo dijo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por tanto, debemos esperar las respuestas de Dios a nuestras oraciones, confiando
en que Dios está a nuestro lado, confiando en que Dios no nos abandona, jamás, está a nuestro lado. Aunque como Job lo haya perdido todo, lo hayamos perdido todo, aunque como Job tengamos una sarna maligna, Dios está a nuestro lado. Él nunca abandona a los suyos. Debemos esperar las respuestas a nuestras oraciones, buscando y trabajando por aquello que pedimos a Dios. Dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No podemos pedir a Dios que estemos todos los días en su casa y no procurar nosotros estar en su casa. Si le pedimos a Dios algo, en este caso el Salmo 27 habla de esto, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Si esto es lo que le pedimos a Dios, tenemos que vivir procurando eso. Si le pedimos a Dios salud, pues tenemos que vivir procurando tener salud. No podemos vivir exponiendo nuestro cuerpo a contagios, a enfermedades, a carencias. Tenemos que procurar vivir de forma sana. Si pedimos a Dios que nos dé protección en la carretera, pues debemos ser prudentes al conducir. Debemos conducir a la velocidad que nos marca las señales de tráfico. Debemos observar las normas en general, todas ellas, y así, en cualquier cosa que pedimos a Dios, debemos buscar y procurar aquello que pedimos. Si no, nos convertimos en unos hipócritas. Por eso el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por tanto, aquello que pedimos a Dios, debemos de procurarlo en todos los ámbitos, en todos los órdenes, en el tema que sea. Si pedimos, Señor, que siempre haya pan en mi mesa, pues tendremos que, al tiempo que le pedimos esto a Dios, tendremos que salir a procurarlo trabajando. Y así en todas las cosas de la vida. Debemos esperar las respuestas a nuestras oraciones, acogiéndonos a su misericordia y a su gracia. El Salmo 27, versículo 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. El salmista oraba a Dios, pedía cosas a Dios, confiando en su misericordia, en la gracia de Dios. No tenemos derecho a nada. Si Dios nos da salud, si Dios nos da protección, si Dios provee para nosotros, es siempre por pura gracia, por pura bondad de parte de Dios. No merecemos nada. Lo único que merecemos por nuestro pecado, según la Biblia, es la muerte y la condenación eterna. Eso es lo único que merecemos. Ese es el único salario que merecemos las personas. Todo lo demás que Dios nos da es pura gracia. La salvación es de gracia, el perdón de nuestros pecados es de gracia, pero también el sustento, el cuidado, la provisión, la felicidad, las personas que nos rodean, todo lo que tenemos es un don de la gracia y de la misericordia de Dios. Por tanto, cuando pedimos algo a Dios, esperemos en su gracia y en su misericordia. No seamos exigentes, no seamos prepotentes, pensando que Dios tiene que darnos aquello que pedimos sí o sí, porque nosotros lo creemos así, sino acojámonos a su misericordia. Y debemos esperar las respuestas a nuestras oraciones también, creyendo en lo particular y en lo general de Dios.
La Biblia nos enseña muchas cosas sobre Dios, sobre su carácter particular y sobre su carácter general, sobre cómo Dios procede generalmente con las personas y cómo Dios procede excepcionalmente con las personas. La Biblia nos habla de cuál es el carácter y la actitud y comportamiento de Dios en general y en particular. Y nosotros, cuando pedimos a Dios, tenemos que esperar que Dios nos responda según su carácter, particular o general. Dice el Salmo 27, 8 y 13, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista entiende que en su relación de fe debe creer cosas como la búsqueda del rostro de Dios, algo que es particularmente íntimo entre el creyente y Dios, entre el Hijo de Dios y su Padre, y también creer en cosas como que tras la muerte vamos con Dios a sus moradas eternas. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por tanto, cuando esperamos respuesta de Dios a nuestras oraciones, debemos estar creyendo en todas las cosas que la Biblia nos dice sobre Dios, sobre su carácter, o sobre sus promesas, o sobre el destino eterno de los justos tras la muerte. Debemos creer en todas las cosas. No debemos pensar que hay cosas que no son importantes, que no tienen ningún valor, porque el error, porque la mentira, porque cualquier actitud de increencia o de rechazo a su verdad puede ser un obstáculo para recibir algo de parte de Dios. Cualquier actitud negativa hacia Dios o hacia sus enseñanzas puede ser un obstáculo para que Dios nos responda como queremos y deseamos. Por tanto, cuando estamos esperando una respuesta de Dios a nuestras oraciones sobre asuntos generales o particulares, debemos también asegurarnos de que estamos en la doctrina sana, que estamos siguiendo las enseñanzas de Dios en todos los sentidos más particulares que tienen que ver con la búsqueda del rostro de Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, como en otros asuntos que tienen que ver con la vida después de la muerte, con las moradas eternas, con aquello que espera a los creyentes. Debemos esperar las respuestas a nuestras oraciones también acatando con fe la voluntad soberana de Dios. Dice el Salmo 27, versículo 14, aguarda a Jehová, espera a Jehová, aguarda, espera. Hay personas que tienen la tendencia a adelantarse, por impaciencia, se adelantan, no esperan a Dios, no esperan. Oran, pero cuando pasa un tiempo, sin recibir lo que ellos consideran que debía haberles dado Dios, cogen camino en un sentido u otro, han esperado ya el tiempo que ellos creían que tenían que esperar y han decidido no esperar más. Pero dice la Biblia, dice el Salmo 27, versículo 14, aguarda a Jehová, espera a Jehová. A veces las cosas que pedimos requieren tiempo, espera, paciencia. No olvidemos lo que hemos dicho tantas veces. Nosotros tenemos nuestro tiempo y Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios en muchas ocasiones es distinto a nuestro tiempo. Aguarda a Jehová, espera a Jehová.
Por tanto, esa actitud de fe y de perseverancia a la respuesta de Dios es algo que nos va a producir fuerza y aliento en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de aquello por lo que hemos orado y pedimos. Vamos a necesitar fuerza y aliento en muchos momentos, en muchas ocasiones. Y dice el Salmo 27, versículo 14, ahora leído completamente: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La victoria es de los hijos de Dios que confían plenamente en Él. La victoria como obtención final de la gracia, del poder, del don de Dios en cualquier cosa que necesitemos. La victoria es de aquellos que confían plenamente en Dios. El Salmo 27, versículo 6 dice: luego, refiriéndose a Dios, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esta es la actitud final de un hijo de Dios que ha esperado a la respuesta de Dios a su oración. La actitud final de gozo, de alabanza, de culto. Estimados hermanos, hemos hablado sobre cómo debemos esperar los creyentes las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y hemos dicho que los creyentes debemos presentarnos en todo tiempo y circunstancias ante Dios con nuestras alegrías y con nuestras tristezas. Los creyentes hablamos con Dios por medio de la oración. Por ella, los creyentes buscamos en Dios aquello que nos falta o necesitamos. Entre otras cosas, los creyentes pedimos a Dios estar siempre unidos a su casa, que nos perdone nuestros pecados, que no nos retire su gracia y que nos conceda conocerle más. Y hemos hablado sobre cómo debemos esperar los creyentes las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Debemos esperarlas sin temor, sin miedo, sin angustia, sino confiando plenamente en Dios. Debemos esperar su respuesta a nuestra oración, buscando y trabajando por aquello que le pedimos. Debemos esperar la respuesta de Dios a nuestra oración, acogiéndonos a su misericordia y a su gracia. Debemos esperar la respuesta de Dios a nuestra oración, creyendo en todo lo que la Biblia enseña sobre Dios, en lo particular y en lo general, y sobre todo, esperando en su voluntad soberana. Estimados hermanos, hemos leído y estudiado el Salmo 27. En el versículo 3 y en el versículo 14 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que Dios nos ayude a todos y nos bendiga. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza,
vivir en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto de Dios. Vivir en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus muchos beneficios. Gracias, Señor, porque muchos de ellos ni siquiera los contamos como beneficios. Nos parecen normales, ordinarios, cotidianos, que están ahí y no reparamos en que son dones tuyos. Gracias, Señor, por la vida, por el aire que respiramos, por el sol, por el pan que comemos, por el agua que bebemos. Gracias por la familia. Gracias por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos en la fe. Gracias por tantas bendiciones, Señor. También te pedimos que nos ayudes, que nos des aquello que nos falta. Señor, ayúdanos. Danos consuelo, fuerza, danos capacidad para vencer la adversidad, los momentos difíciles. Danos sabiduría para andar en este mundo. Señor, que nunca jamás nuestros pies dejen de pisar el atrio de tu santa casa. Ayúdanos, Señor, a tener siempre en ti nuestra confianza, a no tener temor ni miedo en las adversidades. Ayúdanos a tener todas estas cosas y a tenerlas, Señor, en tu momento, en tu tiempo. Ayúdanos a esperar todo esto, Señor, con una actitud de confianza, de descanso en ti, de conocimiento de ti, de acatamiento de tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Y también gracias una vez más porque has cuidado a los enfermos, aquí, fuera de aquí, aquellos que son hermanos nuestros en la fe y aquellos que son familiares o conocidos. A todos, Señor, ayúdales según tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor. Cuida también a los sanitarios y danos, Señor, liberación en medio de esta pandemia. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.